Bienvenidos al tercer método para hacer camas. En este vídeo vamos a hablar de dropear y farmear recursos de monstruos. Este vídeo forma parte de una serie donde os explico detalladamente cómo hacer camas desde cero. Os dejo la lista de reproducción aquí arriba a la derecha para quien quiera echarle un ojo. Os voy a enseñar cómo buscar recursos que sean rentables, cómo conseguir más camas con menos tiempo y sobre todo algunos detalles que no tienen en cuenta mucha gente y yo creo que son los que marcan más la diferencia. Para empezar vamos a hablar un poco de los sets porque varias personas me habéis preguntado en comentarios sobre los sets de prospección, qué sets uso, etcétera, y creo que es algo importante a tener en cuenta. Como todos sabéis, en Dofus hay sets de todo tipo y combinaciones infinitas, pero no os preocupéis que lo vamos a simplificar mucho. Para dropear objetos lo que necesitáis es prospección. La prospección es la característica que aumenta el porcentaje de conseguir un objeto en un combate. En resumen, cuanto más prospección tengáis, más fácil será conseguir objetos de los monstruos. Pero también tenéis que tener en cuenta la característica o el elemento con el que vais a hacer daño, ya que cuanto más daño hagáis, más rápido terminaréis el combate. A la hora de elegir el set que vais a utilizar, también tenéis que tener en cuenta si sois monocuenta o multicuenta. Aquí os dejo las definiciones para los nuevos que no sepáis de qué hablo. Si sois monocuentas tendréis que sacrificar prospección para poder tener buen daño. Pero si sois multicuentas podéis tener unos personajes con muy buen daño y una prospección aceptable y los personajes restantes con un set de todo prospección sin importar el daño ni nada, ninguna otra característica, ya que esos personajes solo pasarán turno. No voy a hablar de los ídolos ya que las sinergias van cambiando con el tiempo y tal, y bueno, según vuestra forma de jugar os interesará también unos u otros, entonces informaros vosotros cuáles os convienen más. Ahora que sabéis qué estilo de sets utilizar, vamos al segundo punto. ¿Qué recursos dropear? Pues veréis, aquí abajo en los menús que tiene Dofus hay uno que se llama Enciclopedia. En ella podéis ver todos los monstruos, los equipables, consumibles, recursos, incluso las apariencias. Pero por ahora solo nos interesa el de recursos. Aquí podéis ver todos los recursos que existen en Dofus. Podéis poner un filtro de nivel, por si queréis un nivel máximo o mínimo del recurso, y también podéis elegir la categoría de recursos. Otra opción que nos da es ordenar los recursos de menor a mayor nivel o de mayor a menor. Y también lo mismo, pero en vez de con el nivel, con el precio. Pulsando el recurso con el clic derecho se nos abre un menú con varias opciones. Y a nosotros de momento solo nos van a interesar dos, las recetas y el bestiario. El bestiario nos va a servir para ver qué monstruos nos pueden soltar ese objeto y también con qué probabilidad. Y con la receta vamos a saber para qué sirve ese objeto. Aprovecho para recordar que hay unos vídeos en el canal que hablan sobre las recetas y cómo hacer muchas camas con ellas. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Y bueno, ahora que ya sabéis utilizar la enciclopedia, os voy a enseñar a buscar los recursos que os van a pagar las facturas. Cuando busquéis objetos para dropear y vender, lo importante no es que el precio medio sea muy elevado. La mayoría de gente se cree que con un objeto muy caro se va a hacer rico. Y siento ahogaros la fiesta, pero no es así. Como os dije en el primer vídeo de los 5 métodos, de nada te sirve conseguir un objeto muy caro si tardas muchísimo en venderlo. Cuando buscamos una zona para dropear, hay más factores a tener en cuenta. El primero es el precio medio, que tendremos que ir al mercadillo para ver si es el precio real o si está distorsionado porque no se compra. El segundo es el porcentaje de drop, es decir, qué probabilidad tendremos de conseguir ese objeto en cada combate. El tercero es el tiempo, que a mi parecer es el más importante. ¿Cuánto tiempo tardaremos en terminar cada combate? El cuarto sería la utilidad de ese objeto. Hay que mirar para qué sirve ese objeto. Así podemos tener una idea de si se va a vender mejor o peor. Y también sabremos si podemos diversificar las ventas. Y otra cosa a tener en cuenta, que os va a ayudar a sacar un extra, será saber qué recursos adicionales conseguiréis al luchar contra esa familia de monstruos. Por ejemplo, si lo que buscas es farmear un objeto que te da un jalató, también estarás luchando contra jefes de guerra y contra jalatines. Y si los recursos de esos monstruos también son valiosos, sacaréis unas camas extra, o unos recursos que os podrán servir de ayuda en un futuro. Y una última cosa muy importante es que capturéis los combates. Hay varias formas de hacer esto. Todo dependerá de si sois monocuenta o multicuenta. Si sois monocuenta, sinceramente, no os aconsejo mucho el capturar, a no ser que vayáis contra un monstruo en concreto de una familia de monstruos, y entonces, si encontráis un grupo donde hay muchos del que buscáis, entonces sí sale rentable capturar. Aunque bueno, también influye el nivel del monstruo, que eso va a afectar el precio que os va a costar cada captura. Y para los multicuentas, os aconsejo 100% capturar todos los combates. Es más, tenéis dos formas de hacerlo. Podéis simplemente hacer los combates con los 8 personajes y capturar al final del combate, o lo que podéis hacer es capturar con solo un personaje.
si podéis contra el mob, claro. Entonces así os ahorráis 7 abonos. Vas con un personaje y estás unos días capturando. Cuando estás jugando, solo te dedicas a matar monstruos y capturar. Y el dropeo no va a ser muy grande, porque vais a ir con set de pelea, pero vais a conseguir un montón de piedras. Cuando ya tengáis un montón acumuladas y os cubran bastantes horas, abonáis las 7 cuentas restantes, os vais a la arena y os dedicáis ahí a limpiar piedras como si no hubiera un mañana. Esto de aquí supongo que voy a explicarlo mejor en otro vídeo, así que no os preocupéis.